Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Una vez más, aquí estamos. Soy el pastor Eleuterio Prieto, pastor de la iglesia Roca de la Salvación, aquí en la pequeña ciudad de Maragua, en el estado de Washington. Perdón, y estamos aquí para seguir. Estamos sobre el tema principal de nuestro libro, Entendiendo el llamado de Dios. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 10 sobre el llamado del evangelista. Y ya estudiamos en las clases pasadas sobre el llamado del apóstol y sobre el llamado del profeta. Ahora vamos a enseñar unos minutos sobre el llamado del evangelista. Y les agradecemos primeramente a Dios y a ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales, especialmente por YouTube. Síganos en Prieto Ministries o Eleuterio Prieto y déjenos sus comentarios y también hágale clic ahí a la campanita para cuando haya un video nuevo le pueda anunciar a usted y así pueda ser edificado con la palabra de Dios. Y voy a leer una vez más el capítulo 4, versículo 11 y 12 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces podemos mirar que ninguno de estos ministerios es mayor que otro. Pero primero vamos a orar para que Dios, no tanto para que bendiga su palabra, porque sabemos que su palabra es bendita desde el principio hasta el fin, sino para que pueda añadir bendición a su palabra y podamos nosotros ser edificados. Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, primeramente por la vida, la salud que nos prestas hasta el día de hoy. Señor, pero vamos a entrar en este estudio de tu palabra. Te pedimos que añadas bendición a ella y que sea a través de tu Santo Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Como les dije, vamos a estar estudiando unos minutos en esta hora sobre el capítulo 10, el llamado del evangelista. Y de antemano le digo que si usted deseara uno de nuestros libros, estamos dando estas enseñanzas acerca de un libro que escribí que se titula Entendiendo el llamado de Dios. Y no es que hayamos empezado desde el primer capítulo, simplemente tomamos allí sobre lo que habla el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 que leímos, el versículo 11 y 12. Y si usted nos sigue a través de las redes sociales, pues va a ser de bendición también para nosotros el saber que usted se está conectando allí y está edificando con la palabra. Pero vamos a entrar de lleno al estudio de esta hora sobre el llamado del evangelista. En el Antiguo Testamento, si usted mira y lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que el ministerio del evangelista no estaba funcionando porque no se predicaba el evangelio de gracia en ese tiempo. El evangelio se predica ahora porque estamos en una dispensación de gracia. El Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, como en el Antiguo Testamento no se predicaba el evangelio, entonces se pregonaba la justicia de Dios. Había profetas que los sacerdotes enseñaban la ley,
pero no se predicaba el evangelio de gracia. Entonces, como ahora estamos en una dispensación de gracia, el Señor nos lo dejó y para eso constituyó estos 5 dones ministeriales que hablamos al principio, que estos dones ministeriales son permanentes, no son temporales, permanecen en el creyente hasta que se muera. Ok, sin embargo, en la dispensación de la gracia, como en este momento, sí se necesita este ministerio para la proclamación del evangelio y para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para ser más eficaces cada uno de los creyentes en el ministerio, pero para eso son estos 5 dones ministeriales. Si un creyente dice que es un evangelista y no predica el evangelio, o si predica y no gana almas para Cristo con su mensaje, entonces este creyente necesita buscar la dirección del Espíritu Santo para que le revele cuál es su llamado. De otra manera, estará perdiendo su tiempo. Y a veces decimos, yo no estoy perdiendo el tiempo, yo estoy haciendo esto en la obra de Dios y en aquello. Pero recuerde, usted tiene un llamado, especialmente de lo que estamos hablando ahorita, un llamado de evangelista. Usted tiene que estar predicando continuamente el evangelio y ganando almas para Cristo, que ese es el ministerio del evangelista en el cual está más enfocado. Ahora vamos a ver los evangelistas mayores en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con el evangelista Mateo. Si usted siempre abre la Biblia, lo decimos el Evangelio según San Mateo. Entonces vamos a entender que Mateo era un evangelista. Mateo era un publicado llamado Leví, que es obvio que el Señor lo llama como discípulo, como un apóstol, ¿verdad? Y luego como un evangelista. Dice, era el recaudador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre en el año 80 después de Cristo, usando el idioma arameo, la lengua que se usaban los judíos en ese tiempo que vivían en Palestina. Ahora vamos a mirar un poquito Marcos el evangelista. Marcos probablemente fue el secretario de Pedro. Él escribió el evangelio de San Marcos en el idioma griego desde Clemente de Alejandría. Él escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Marcos, alrededor del año 40 después de Cristo, aunque hay otras teorías que fue en otra fecha. Ahora miremos un poco el evangelista Lucas. Lucas fue conocido como el médico. Él escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas era el médico sirio que menciona Pablo y que lo acompañó en uno de sus viajes a Roma. Lucas es el único evangelista que no es judío. Lucas escribió su evangelio usando el idioma griego alrededor del año 70 después de Cristo, fuera de Palestina, probablemente desde Atenas, Grecia. Ahora vamos a mirar el evangelista Juan. Juan fue uno de los que vivieron más cerca de Jesús, cuando es llamado el discípulo amado y el hijo del trueno. Él fue el escritor del evangelio de Juan alrededor del año 90 después de Cristo. También escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Qué interesante es saber o escudriñar las escrituras. ¡Wow! Ahora, el término evangelista, hablando del término. El término evangelista viene de evangelizar. Este ministerio está enfocado en la gente que no conoce a Cristo como su Salvador personal. No es que porque a veces decimos, oh, voy a tener una campaña con un evangelista. ¿Cómo sabe usted que es un evangelista?
nada más porque anda predicando en las iglesias. Eso que predique en varias iglesias, eso no lo califica como un evangelista. ¿De dónde usted agarra eso de decir, va a haber una campaña en tal iglesia con el evangelista fulano de tal? Nada más porque no es pastor, porque no está pastoreando una iglesia, ¿ya usted piensa que es evangelista? No. Usted puede ser pastor y puede hacer la obra de evangelista, que es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero con eso no quiere decir que el pastor pues tiene el llamado también de evangelista. Puede ser, pero no porque predica fuera de una iglesia o dice, yo ya dejé de pastorear, ando haciendo la obra de evangelista, o Dios me llamó de evangelista. No hay tal cosa. Pueda que no predique más que en un solo lugar, pero se reconoce más que todo por el poder que trae por medio del Espíritu Santo, la unción fresca y ganar almas. Pero si es una persona que no gana almas, no trae poder, no trae la unción del Espíritu Santo, una unción fresca, porque todos tenemos la unción, pero no trae la unción fresca del Espíritu Santo, no gana almas, simplemente porque anda predicando en tantas iglesias, es un evangelista. Ese no es el evangelista que habla la Biblia. Un creyente que es llamado a ser pastor de una iglesia debe de hacer la obra de evangelista, aunque no tenga el llamado de evangelista, conforme a 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5, es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era un pastor. Sin embargo, Pablo le dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio de pastor. No porque vas a hacer la obra de evangelista vas a desobligar tu llamado de pastor. Por ejemplo, yo soy pastor y soy obispo, pero hay veces que salgo como obispo a visitar las iglesias, a predicar en ciertas iglesias, pero no por eso soy evangelista. Que hay veces que sí voy y hago la obra de evangelista, llevo un mensaje evangelístico, hago la invitación si hay alguien ahí que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, es conmovido o es su interior es conmovido por la palabra y hay arrepentimiento, confiesa sus pecados delante de Dios, le da su vida al Señor. Entonces ahí es una señal de que fui a hacer yo la obra de evangelista. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Felipe, el diácono, era un evangelista que predicaba el evangelio a pesar de la persecución que estaba sufriendo la iglesia en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 14. Eso es, en verdad, un verdadero evangelista, que aunque las cosas no estén funcionando bien, aunque haya persecución, aunque haya problemas, el evangelista tiene que hacer su trabajo. En una ocasión, Pablo fue a la ciudad de Cesarea, a la casa de este evangelista, y pasaron allí con él en Hechos 21, versículo 8 al 9. Esta misma actitud debemos de tomarla el día de hoy. Y así debemos de comportarnos los que tenemos esta clase de ministerios para poder arrebatarle las almas que tiene atrapadas el enemigo. Pero recuerde, ningún ministerio de estos 5 dones ministeriales es mayor que otro. Los 5 tienen una función muy diferente. Pero los 5 dones ministeriales el Señor los puso en la iglesia. Es lo que dice la Biblia. A los 5 Dios los puso en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de los santos, para la obra del ministerio, para que todos le ayuden al pastor y puedan levantar esa obra y levantar líderes y ministerios
y sacarlos a la calle a trabajar, al apóstol. Pero el apóstol también debe de salir de una iglesia. El profeta debe de salir de una iglesia. El evangelista debe de salir de una iglesia. Porque es lo que habla la Biblia. De allí deben de salir para que la iglesia esté orando por ellos, y el apóstol debe levantar iglesias, pero debe de salir de una iglesia, porque allí fue donde Dios los puso para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero si anda un apóstol solo por allí, que se envió solo, se puso solo, no pertenece a ninguna iglesia, ese no es un apóstol de Dios, ese es un falso apóstol de los que habla la Biblia. Ya les enseñé en las clases pasadas, no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. El verdadero apóstol debe de haber salido de una iglesia y tener un pastor que lo apoye, especialmente en la oración y en el ayuno, para que Dios lo use donde vaya a predicar o a plantar otra iglesia. Lo mismo el evangelista. Debe de salir de una iglesia a hacer su trabajo como evangelista en las calles, en la prisión o aún en otras iglesias. Pero tiene que salir en orden de una iglesia. La predicación del evangelista tiene como objetivo la prioridad, claro, es lo que el nombre de Dios sea glorificado, pero otro objetivo es la salvación del pecador, conforme a 1 Corintios capítulo 1 al 21. Debe de su mensaje ir casi exclusivamente, y el objetivo es que el pecador se salve a través de su mensaje. Fíjese. Sin embargo, también hay manifestaciones del poder de Dios con señales, milagros y sanidades cuando el evangelista predica el evangelio, y esto lo encuentra en Hechos capítulo 8, versículos 7 al 8. No solo eso, sino que también los pecadores se arrepienten y surgen nuevas congregaciones en lugares donde nunca se han establecido por medio del mensaje del evangelista. Ahora, en cuanto al ministerio del evangelista, la Biblia no nos enseña el tiempo definido de que debe de durar en un cierto lugar. Eso lo vemos en Hechos capítulo 18, verso 26 al 27. Que no hay un límite, solamente que Dios le dirija cuánto tiempo es el que debe de durar en cierto lugar predicando. Ahora no, uno dice, voy a predicar 3 días en tal iglesia. Me invitaron a tener una campaña porque soy evangelista. ¿Será de Dios los 3 días? ¿Los 2 días? No sabemos. Pero lo que sí podemos mirar es que Pablo duró 1 año y 6 meses en Corinto predicando el evangelio, hasta que llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, y el apóstol Pablo siguió su camino predicando el evangelio como evangelista o como apóstol, pero no duró mucho tiempo allí. Ahora, y usted dirá, así como hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, también hay falsos evangelistas, pero quiero recalcar una vez más, no estoy en contra del apóstol, yo creo en el apostolado, no estoy en contra, del profeta, porque creo que el ministerio profético está activo todavía, o debe de estar activo todavía en nuestras iglesias. No estoy en contra de los evangelistas, porque ahí lo dice la Biblia que Dios mismo los constituyó. Dios mismo los puso en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero sí tengo que enseñar y recalcar que así como hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, porque la Biblia lo dice, y hay falsos evangelistas. También hay falsos. Mire lo que dice la Biblia. Alguien dijo en una ocasión, los evangelistas de hoy no traen aceite ni traen poder. Porque si vamos a la Biblia nos enseña que los evangelistas de aquel tiempo traían
unción. El aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Y traían poder. Muchos evangelistas hoy en día son reconocidos por las cantidades de dinero que piden por predicar. Sin embargo, la Biblia me dice a mí que el obrero es digno de su salario. También no estoy en contra de que la iglesia bendiga a los evangelistas. Que nosotros debemos de bendecir a los evangelistas. Porque la Biblia nos enseña que el obrero es digno de su salario. Lo que la Biblia está en contra es de que comercialicen el evangelio como si fueran tomates. Cuando la Biblia dice que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, el evangelio no es nuestro, el evangelio es de Jesucristo. Pero estoy a favor de que el siervo de Dios, el obrero, debe de ser bendecido. Siempre y cuando sea un verdadero enviado de Dios y no un charlatán, de los cuales hay muchos también. Pero yo no encuentro a ningún evangelista en el Nuevo Testamento pidiendo dinero. Pablo dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 1 Corintios 9, 17 al 18. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo sigue diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, 9 al 10. ¡Wow! ¡Qué cosas tan extraordinarias y qué palabras tan tremendas nos dejó escritas aquí el apóstol! De que en verdad a veces nos hemos adueñado de algo que definitivamente no es nuestro. Se nos dio a nosotros para que lo prediquemos así como nos lo predicaron a nosotros. Y otra vez vuelvo a repetir, no estoy en contra de que un evangelista sea bendecido, siempre y cuando su enfoque sea predicar el evangelio de gracia, que los enfermos sanen y que los pecadores se arrepientan y terminen rendidos a los pies de Cristo. Y de allí la Biblia nos enseña que el obrero es digno de su salario. ¿Qué piensa usted después que hemos leído estos pasajes bíblicos? Porque hoy en día miramos que el evangelio se predica por ganancias personales y no para ganar almas para Cristo. Querido hermano, si usted tiene un llamado de evangelista, póngase a trabajar en el reino de Dios como evangelista. No ande buscando fama. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros predicáramos el evangelio y las almas se salvaran, no para que nosotros nos hagamos famosos con algo que nosotros no, pues que no es nuestro. El evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros somos los responsables de predicar ese evangelio y ver que las almas se salvan. Tú eres evangelista y no has ganado almas para Cristo. Quiero decirte que puedo pensar que ese no es tu llamado. Y más si estás enfocado en el dinero y no en que los enfermos sanen y que las almas se arrepientan. Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos gracias a Dios por su palabra. Síguenos a través de las redes sociales,
activa la campanita allí en YouTube para cuando haya un video se te pueda anunciar y pueda ser edificado con la palabra. La próxima clase será el llamado del pastor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Eleuterio Prieto, pastor de la iglesia Roca la Salvación, aquí en la pequeña ciudad de Maragua, en el estado de Washington. Dios te bendiga.